ser que nos acompañen, a pesar de que yo sé que tienen una indicación obligatoria de estar, pero igual es que nos acompañen. Tenemos el privilegio, como ustedes saben, de la Escuela de Diseño, participar en el mes del diseño. Obviamente estamos participando con nuestra carrera. El mes del diseño lo hace el Ministerio de Cultura del Gobierno y del Estado de Chile. Y en el caso del vestuario, tenemos la fortuna de tener primero a nuestra profesora, y su profesora, que nos ha acompañado ya durante bastante tiempo. Y va a presentar una magnífica charla que para nosotros es mucho interés. Como ustedes saben también, nuestra escuela tiene un convenio con el Museo de la Moda. Creo que ya visitaron el museo, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Sí. Ya. Súper bueno porque tenemos casi una exclusividad para visitar el Museo de las Exposiciones. El Museo de la Moda, como ustedes saben, es uno de los mejores museos que existen en el mundo, tiene una colección increíble. Y de hecho les paso el dato que el próximo año traemos a las fundadoras del Museo de la Moda del FIT, del Fashion Institute Technology en Nueva York, que nos van a acompañar en el primer semestre del próximo año. Así que se me dan tantas cosas para vestuario y no me puedo adelantar más porque después si digo algo y no se cumple va a aparecer como las impresoras que no tienen papel. Ya saben que no. Entonces no van a hacer un compromiso más sobre eso. Entonces tenemos el gusto de tener esta charla de Javiera, que está súper interesante, la historia de la moda en Chile, que aparte de un proyecto brutal, y que el gran mérito que tiene es que en materia de historia de la moda en Chile, sobre todo lo que tiene que ver con lo contemporáneo, lo que está, puede pasar por acá, que se ahí, primera fila, fila B. Hola. Profesor, acá en el B, acá, primera fila. Bienvenida, sí. Oye, entonces, de lo que existe en moda, de lo que existe en el registro de la moda contemporánea en Chile es muy poco lo que hay. Y el mérito que tiene este proyecto es precisamente eso, levantar lo que está ocurriendo hoy. Si usted hace un pequeño repaso, en general siempre hay, no, la moda en Chile no está muy desarrollada, en realidad no existe gente que haga moda en Chile. Cuando uno ve el repaso, desde la historia, lo que ocurre en lo contemporáneo, uno puede darse cuenta de que sí hay gente haciendo moda. Y hay mucho más de lo que uno cree. ¿Sí? Y eso además, como registro para las cuestiones futuras, vamos a tener esta cuestión. Esto es súper importante, ¿ya? Así que aprovechenlo, porque de verdad es un privilegio para las personas que tengan la oportunidad de ver el proyecto ahora. ¿Bien? Así que muchas gracias, le damos un aplauso a la Javiera porque voy a partir. Bienvenidas chicos, chicas. Bueno, agradecerles su presencia y también a los profes que están cediendo también parte de su espacio. Espero que se vea como lo más derechito posible. Como muy bien dijo Manuel, este proyecto o esta charla se inscribe en el proyecto Fondar, Diccionario de la Moda en Chile, que está dirigido por la profesora e historiadora de la moda Pía Montalva, en donde junto con ella desarrollamos este proyecto que ya estamos comenzando a publicar poco a poco. Para poder situar este proyecto en contexto es que hoy día les traigo una charla un poco express, media rápida y resumida sobre historia de la moda en Chile, que en general es algo que no vemos, porque cuando vemos historia de la moda siempre lo tendremos a ver o en un periodo muy específico, onda colonia, o ya en las formas más contemporáneas cuando estamos con diseñadoras y diseñadores actuales, que son también los que ustedes conocen, son también sus propios profesores, entonces funciona básicamente con esa dinámica. La historia de la moda en Chile va a ser un constante diálogo entre diferentes partes. Muchas veces tenemos la impresión de que como somos un país relativamente periférico de los centros principales de moda, siempre la moda es una imposición hacia nosotros. Solemos pensar que todo esto está como canalizado y nosotros imitamos y replicamos todos estos modelos. Sin embargo, no siempre es así. Ya, al momento lo vamos a ver que sí efectivamente ocurre, pero también lo que más que una imposición es un intercambio, es un diálogo entre dos realidades distintas. Cuando dos culturas entran en contacto, generan un tercer resultado. Y ese diálogo es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la historia de Chile. Nuestro primer modelo de vestuario es el traje español, vale, por razones lógicas, porque nos conquistaron los españoles, por lo tanto, es la moda del periodo español aquella que se presencia por primera vez en nuestro país. Es decir, una estructura
rígida y sumamente geométrica. Vamos a tener un tontillo, un miriñaque, que en realidad en esta época se llama verdugado o guardainfantes. Guardainfantes porque al ser una estructura rígida que parte desde la cintura, oculta el vientre femenino. ¿Ya? Porque en esa época era muy mal visto la idea de exhibir el cuerpo embarazado. Si ustedes ven, no van a encontrar, por ejemplo, pinturas de mujeres embarazadas del siglo XV, XVI, XVII. ¿Ya? Y tiene que ver también con nociones de pudor que hay respecto al cuerpo. Entonces, abajo vamos a tener una falda rígida en forma triangular. Y para arriba vamos a tener un corpiño, triángulo invertido, también rígido. Entonces, aquí se va a ocultar el cuerpo y a limitar el movimiento. ¿Ya? Vamos a ver que además vamos a tener telas pesadas, oscuras y un elemento muy característico de la moda española que es la gorguera. La gorguera es este cuello encañonado que tiene un carácter semirrígido, ya un cuello almidonado, que va a mantener el cuello muy alto. Por lo tanto, entre el corsé, la gorguera y el verdugado, vamos a tener una postura rígida. Acá hay una idea de control corporal sumamente presente en este periodo, en donde el cuerpo está como encerrado en las estructuras del vestido. Que vamos a ver que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de los hombres van a ocupar los calzones de calabaza. Son calzones cortos que tienen volumen y mantienen la rigidez gracias a que están rellenos con crin. El jubón, es decir, la chaqueta masculina, también va a estar rellena con crin para aplanar el pecho y también marcar la cintura. Hombres y mujeres van a ocupar gorguera con puños a fuego, puños encañonados y almidonados, y además, en el caso de los hombres, ellos se van a ligar con la capa española. La capa española es una capa corta, llega a la altura de la cadera y en forma circular. Este va a ser la primera moda, la primera forma de vestir que vamos a ver en Chile como Estado, ¿ya? En Chile como país. No, aquí no vamos a trabajar la vestimenta de los pueblos originarios porque eso sería una charla aparte y hay que entenderlos en sí mismos, ¿ok? Sería otra ocasión para eso. Vamos a ver que, como ustedes comprenderán, las relaciones centro-periferia hacen que estemos distantes por bastantes meses de viaje respecto a Europa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que se va a abrir el escote acá en América. Todo este cuello rígido, cerrado, se va a abrir y va a aparecer el escote, cosas que no estábamos viendo en el mismo periodo en Europa. Este va a ser un primer cambio y que tiene que ver con las distancias que existen entre un lugar y el otro. Las mujeres en esta época, que están totalmente tapadas en el cuerpo, tampoco se ven los pies. Sin embargo, aún tenemos vestigios de lo que se ocupaba y que eran zapatos muy chiquititos, de seda, muy delgaditos, porque estaba esta idea estética de la belleza del pie pequeño. Pero ustedes comprenderán que Santiago era un país, no era un país partiendo por eso en esta época, era un territorio muy desurbanizado. No había calles, por supuesto, no había pavimento, no había adoquines. Y básicamente eran 3 caminos de la Plaza de Armas por un lado y 3 caminos para la Plaza de Armas por otro lado. Eso era Santiago. Entonces, las calles, los espacios eran vagos, era asfalto. Y las mujeres ocupan chapines. Los chapines son una plataforma, ¿ya?, que las mujeres se ponen por sobre el zapato para no ensuciar sus zapatos. Y esto tiene un origen aún más antiguo desde la Venecia del Renacimiento y la Edad Media, en donde Venecia, ustedes saben que se caracteriza por los canales. Los canales también se les sube el agua. Por lo tanto, esta prenda es súper relevante para poder transitar en el espacio público. Y nos está mostrando también estrategias que se realizan para poder circular. Como yo les dije, los hombres visten sumamente estructurados, todos de negro. El negro va a ser el color predilecto del Renacimiento y el Barroco español. ¿Ya? Son telas oscuras y pesadas, que también representan cierta austeridad y control. ¿Ya? Pero va a haber un elemento muy particular, y que es el elemento de la presencia de la capa española. Pero la capa española se va a encontrar con una versión autóctona, que es el manto. El manto es propio de las comunidades indígenas, principalmente los mapuches. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que estas dos prendas van a cumplir una misión bastante
el manto español, o sea, va a ocupar el manto chileno. Y esto va a ser muy curioso porque va a ser transversal para los distintos grupos sociales, tanto los españoles como los criollos, como los mestizos y como los indígenas ocupaban el manto. Entonces aquí ya vemos otros atisbos de este diálogo que se está dando. Otro elemento muy característico es el velo. Los hombres ocupan el manto y las mujeres ocupan el velo de las tapadas. Esta es una tradición judeocristiana de ocultar el cuerpo. Las mujeres españolas ocupan manto, ¿ya? Y se le ven solamente los ojos. En Chile esto va a llegar de la manera de los mantos gruesos de lana, oscuro, pero también los que son de encaje, ¿ya? O una tela más translúcida que se llama el velo de humo. Si bien el objetivo principal del velo es cubrir el cuerpo bajo una lógica moralista, también va a servir como una estrategia para pelear, porque las mujeres desarrollan todo un lenguaje de cómo mostrar los ojos y desvelarse, es decir, mostrar el rostro, como una señal de coqueteo, ¿ya? Entonces, vemos que estas imposiciones que nos parecen muy duras no son tan así. Y vamos a llegar a mediados del siglo XVIII, es decir, para 1750 aproximadamente, a la aparición de algo muy particular, que es el traje local. Como ustedes saben, Europa estaba en un momento de viajes de descubrimiento, ya, pero en realidad era una conquista territorial del resto del mundo, y la gente le gustaba estudiar aquello que pasaba. Entonces hacían viajes como para conocer estas culturas tan exóticas, tan diferentes a nosotros, los europeos. Entre estos viajes a veces aparecían mujeres. Y habían damas, principalmente inglesas, que cuando se dan cuenta que circulan por lo que es Chile, dicen que acá Chile todavía no es el reino de Chile, todavía no aparece como Chile como país, se dan cuenta que las mujeres visten de una forma muy distinta y que no visten a la europea. Este es el periodo en que en Europa está el rococó, eso quiere decir un tontillo de todos, es decir, unos 2 metros hacia allá, 2 metros hacia acá, plano adelante, plano atrás, mujeres que caminan así. ¿Ya, María Antonieta? Ustedes lo saben. Entonces, con vestidos largos, ¿ya? Y estructuras bien rígidas. Pero las mujeres acá vestían de forma muy distinta. Ocupaban un vestido más corto, que llegaba más o menos hacia media pantorrilla, con colores más claros. Eso sí viene del rococó. Cambiamos la moda española oscura por colores más claros, de la moda francesa. Hasta ahí bien. Pero el vestido era más corto y no tenía la forma plana del rococó, sino que era redondito, circular. Tenía algunas flores, unas franjas horizontales con vuelitos, más escote, vuelos de encaje en las mangas, y las mujeres no peinaban con estos peinados altos y producidos, sino que ocupaban trenzas. ¿A qué les recuerda todo eso? Un vestido corto, más claro, más colorido, con flores. ¿A qué? A las chinas. Al vestido de... Alguien tiene que haber bailado cueca en el colegio, ¿sí o no? Vale. Que aquí podemos encontrar las reminiscencias, que es el traje local que se da a mediados del siglo XVIII en Chile. Toda esta distancia que nosotros tenemos con Europa juega a favor y en contra. Porque como estamos lejos, podemos tener ciertas libertades de no seguir la moda del periodo, en un periodo en que la moda era súper rígida. ¿Ya? Por eso tenemos periodos a lo largo de la historia europea en que podemos definir tan fácilmente una silueta o un estilo. ¿Ya? Porque se impone y no hay espacio para otras cosas. Pero como estamos lejos, podemos permitirnos mantener esta distancia. Entonces aquí vemos cómo las mujeres van a incorporar estos cambios, van a existir elementos que se mantienen de forma transversal y por mucho tiempo, como la idea del velo. ¿Ya? Esto va a durar hasta el siglo XIX. Incluso en el siglo XX, las mujeres debían ir tapadas, por ejemplo, con sombrero a la iglesia. ¿Ya? Y había todo un drama si tú no ibas en esta compostura, por ejemplo. Los hombres, en cambio, van a vestir totalmente al estilo francés. Es decir, con los calzones cortos, las medias blancas, los zapatos de tacón. Zapatos de tacón cuando están en un espacio más urbano, si no van a tener que ocupar la moda de montar por necesidades como del terreno. Chaleco y casaca o chaqueta, que es la versión larga. Aquí ya tenemos bien bastante definidos los elementos clásicos del traje: pantalón, camisa
volantes, que van a ser lo que después vamos a llamar corbata, el chaleco, la chaqueta. ¿Ya? Ellos visten tal cual. A la francesa aquí no hay tanta distancia. La mayor distancia que ellos tienen, o la mayor diferencia, es el manto. Sobre este traje occidental, ocupan el manto. ¿Ya? O sea, que se ve súper bien cómo es muy distinta la vestimenta. Vean las trencitas. Esta idea de la china con trenza, de algún lado tenía que salir. O sea, aquí vemos las pinturas de la época. Vean cómo ellos podría pasar súper piola como una pintura del siglo XVIII. Pero cuando vemos el vestuario de ellas, nos damos cuenta que eso corresponde a una pintura del siglo XVIII europeo. Esto es Chile. ¿Qué va a pasar? A finales del siglo XVIII, en Europa, que se vestía así, va a ocurrir la Revolución Francesa, en donde la burguesía va a querer liberarse del yugo aristocrático y de los reinados franceses. Básicamente es como un estallido social, pero del siglo XVIII. Entonces, ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver con la moda? Bueno, porque la moda cambia y va a aparecer la moda democrática, la moda de la libertad, que es el estilo con el corte imperio. Las túnicas translúcidas, ya pegadas al cuerpo, escote cuadrado, manquitas cortas. ¿A qué se va a parecer? A la moda de la antigüedad romana. ¿Por qué? Porque Grecia y Roma, bueno, uno, porque son la cuna de la civilización occidental. Dos, porque Grecia y Roma tienen la democracia y la república, es decir, los modelos políticos que Francia en el siglo XVIII quiere instaurar en desmedro de la monarquía. ¿Ah? Un régimen igualitario. A ver, igualitario para algunos, porque igualitario para los hombres blancos que tenían poder económico. Acá no hay mujeres, acá no hay pobres, o sea, esa es una lucha histórica que dura hasta el siglo XX, ¿ya? Pero igualitario. Entonces, la moda va a representar esto. Entonces, la moda del siglo XVIII va a ser una moda aristocrática. La moda que viene con el siglo XIX va a ser la moda democrática. En Chile esto se va a replicar. ¿Por qué? Porque todos los valores de la Revolución Francesa se van a imitar en las revoluciones de la independencia. Es lo que va a motivar las revoluciones de la independencia. Es decir, eliminar el yugo de un régimen monárquico. Nosotros estábamos bajo el dominio de España. Por lo tanto, se replica esta moda. Y estas son ilustraciones chilenas en donde vemos cómo se vuelve a tomar esta misma estética. Una estética que parece un poco como un pijama, como la ropa blanca de dormir que se ocupaba en la antigüedad. Y sí, es cierto, parece eso. De hecho, es una moda totalmente escandalosa porque la gente piensa que las mujeres van de moda, ¿ya? Porque además muestran mucho el cuerpo. O sea, piensen que el vestuario anterior tapaba todo y ahora tenemos un vestuario como casi desnudo. Genera una gran controversia, pero representa la transparencia democrática, la libertad, el blanco. Todos esos son elementos simbólicos que hacen que a principios del siglo XIX tengamos esta moda en Chile. ¿Qué es esta? Esta es la mamá de O'Higgins. Y la otra creo que otras personas socialistas de la época. Vean dónde está el talle. Vamos a tomar algunas distancias y vamos a integrar más colores, telas un poquito más pesadas. ¿Ya? Recuerden que la distancia con Europa nos permite hacer algunos cambios, pero la estética es la misma y representa justamente los valores democráticos republicanos de la época. Javiera Carrera, acá no se alcanza a ver bien en su retrato, porque lleva el vestido corte imperio, pero lleva el velo translúcido, y va a tener dos elementos que son bien característicos de la moda femenina del periodo. Uno es el ridículo. El ridículo es un bolso muy pequeño, porque las mujeres no tienen bolsillos, que es uno de los graves problemas hasta el día de hoy. Un vestido tan ajustado no tiene espacio para exceso de tela. Ahora, las mujeres tampoco llevan muchas cosas, no tienen poder adquisitivo, no llevan dinero, tampoco compran cosas. Básicamente es un bolso para llevar el abanico, un pañuelo, no mucho más que eso. Y los zapatos clásicos. Vean que aquí el pie vuelve a su tamaño y a su proporción normal. No es igual al que vimos en el periodo colonial, ¿ya? Y son unas bailarinas bien delgaditas de seda con una suela muy delgada de cuero, ¿ya? Este es el estilo que ustedes ven en el Bridgerton, en el Orgullo y Prejuicio, en todas las novelas de Jane Austen, que se corresponde al imperio
o a la regencia inglesa. Los hombres van a adoptar sí o sí la moda europea, y aquí vemos el traje masculino del siglo XIX ya configurado. Pantalón largo, ¿por qué? Porque en la Revolución Francesa ya los jacobinos toman el pantalón largo, que era propio de la clase popular, ya como un símbolo de la revolución. ¿Ya? También el gorro frigio, que ahora es la mascota de los Juegos Olímpicos del próximo año en Francia. ¿Ya? No sé si ustedes lo han visto, pero es un gorro frigio. ¿Ya? Entonces, tenemos pantalón largo, chaqueta, chaleco, camisa, la crava, que es la corbata, o sea, lo que después va a ser la corbata, que no tiene la forma que nosotros conocemos, es más como un pañuelo. Y el color oscuro. ¿Por qué? Porque todos los hombres van a ser iguales. Igualdad entre este grupo que se viste igual y que participa en la política de forma equitativa. Por eso nosotros vemos que a lo largo desde el siglo XIX queda muy marcada esta idea de que todos los hombres se visten igual y que hay súper pocos cambios. Bueno, porque se debe también a motivaciones que van más allá de una estética, responden a ideales políticos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se genera este contraste. Un contraste que ustedes saben que la moda se basa en el recambio. Por lo tanto, para cambiar de moda, para cambiar constantemente, necesitas poder adquisitivo. Entonces, ¿quiénes son los que cambian de moda? Las clases altas. Las clases bajas, en este periodo, y como muy bien lo representa esta ilustración, mantienen la silueta y la forma de vestir del traje típico, no del traje chileno, ya del traje local. Es decir, la pollera, el manto, una silueta que no va acorde a estos valores. Después de este momento, que va a ser como súper cambiante, o sea, súper en relación a lo que se había visto, vamos a ver un siglo XIX en donde la moda europea va a predominar y se va a mantener como a modo de imitación a lo largo de los periodos. Entonces vamos a tener el estilo burgués en Europa, bueno, acá tenemos el burgués en Chile. Estas son pinturas locales para que ustedes vean cómo se replica. Silueta reloj de arena, manga jamón, cintura muy ceñida, falda por sobre los tobillos. Es el estilo burgués europeo, ¿ya? Pero se replica, esta pintura es chilena. Y acá vemos vestigios de Rosario Portales, son piezas que están en los museos chilenos, ¿ya? Es donde ustedes ven cómo se replica la moda. Lo mismo, Nuevo Rococó, esta revista de moda es una revista de moda de Valparaíso de la época. Y aquí tenemos la gran crinolina del siglo XIX. La gran crinolina que fue bastante cáutica, o sea, ya en Europa era terrible porque la gente hacía toda una sátira en las revistas de moda de la cantidad de espacio que ocupaban las mujeres en las calles. Pero acá en Chile la gran crinolina también está asociada a una gran catástrofe, y que es el incendio de la iglesia de la Compañía, en donde las mujeres que estaban en misa, si yo tengo un vestido que mide con muchísimo de diámetro, puedo pasar a llevar algo, en un contexto en donde la iluminación y la calefacción era fuego, no hay nada más. Entonces, ¿qué pasó? Se inició un incendio en la iglesia y las mujeres no pudieron escapar porque, producto de las grandes estructuras que tenían las faldas, no pudieron salir por las puertas, se quedaron todas atrapadas y murieron quemadas. Una gran desgracia que marcó el siglo XIX y que también puso en evidencia estas otras partes de la moda. Acá vemos algunos vestidos que corresponden al periodo. Ustedes lo pueden encontrar en exhibición en el Museo Histórico, está puesto en la colección permanente y ahí pueden ver en detalle cómo funciona. Y a Isidora Goyenechea, que también marca una misma silueta del periodo. Los hombres, adivinen, se visten igual. Ya vamos a ver que los cambios van a ser menores, van a aparecer más telas, algunos otros colores, van a aparecer prendas un poquito más casuales, principalmente en los contextos de deporte. Deporte bastante de elite, ya un deporte como el golf, la equitación va a marcar algunas diferencias, pero en general la estructura base no va a cambiar, como en el caso de las mujeres, que sí es muy evidente. ¿Ya? Vean aquí, ya nos vamos acercando a la última parte del siglo XIX, en donde tenemos la moda de los polizones, ¿ya? Y llegamos al siglo XX. Un siglo XX en donde todavía vemos supermarcada la estética de la silueta Lese. Estas son imágenes de la revista Familia, una revista de elite de principios del siglo XX. Pero vean cómo hemos empezado a cambiar la cantidad de decorado. Vean cómo la silueta es semejante. Pero miren,
los vuelos, los encajes, las capas, se está empezando a simplificar. Porque la primera mitad del siglo XX vamos a ver un gran progreso en la vestimenta femenina que se va a replicar en Chile. ¿Ya? Estas son las señoras de élite que imitan la estética de la revista Familia. Todo esto va a cambiar, por supuesto, con las guerras. Ahí ustedes me dirán, bueno, nosotros no estábamos en guerra. No. Pero si el centro de la moda es Europa y Europa está en guerra, eso también nos repercute, además de las consecuencias económicas que vienen de este conflicto armado. Entonces, vamos a ver que vamos a tener los mismos grandes almacenes, como por ejemplo Galerías Lafayette, la Bombaché. Vamos a tener nuestros propios almacenes, como por ejemplo Galerías Chávez, que esto está en la esquina del centro de Santiago, huérfanos conectados, ¿ya? Y acá vemos los grandes almacenes. Estos son los interiores que están en la revista Zigzag. Vean cómo la silueta empezó a cambiar, porque dejamos de marcar tanto la silueta en S para marcar una silueta más recta, estilo imperio, y más simple. Esta es la primera década del siglo XX y que aún continúa imitando la moda europea. Estas son las señoras de la Socialité Union turístico, puede ser, ya, porque están en atuendo moderno. Los años 20 van a ser una revolución en términos de la moda en la industria europea, por supuesto liderada por diseñadoras como Coco Chanel, que liberan a las mujeres con sus diseños de tela de punto, eliminando corsé junto con otros diseñadores, como por ejemplo Poiré. Pero en Chile, vean, seguimos la misma lógica. Y tiene todo el sentido del mundo que sea el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en la cual sigamos imitando el modelo europeo, porque es el periodo en que la alta costura dicta la moda. Desde los 60 en adelante la alta costura no dicta la moda. Los cambios vienen de hacia abajo, desde la vanguardia, desde la calle, desde lo que nosotros llamamos el street style. Entonces es muy lógico que en este periodo sigamos siguiendo las tendencias europeas. Acá están las mujeres vistiendo al estilo de los años 20. Elena Cafarena va a ser un ícono que va a vestir igual. ¿Y qué queremos? Vestidos respetables para las señoritas que trabajan. Las señoritas que trabajan, ¿por qué? Porque durante la guerra ocurre un gran aumento de ingreso de las mujeres al mundo laboral porque los hombres estaban luchando. Esto también se va a replicar en otros lugares del mundo y vamos a generar prendas que permitan que las mujeres se puedan mover, se puedan desplazar de un lado a otro y ya no son adultos. ¿Ustedes me entienden? O sea, si tú estás con una estructura rígida, tu función práctica es casi nula, ¿ya? Pero si yo tengo una tela que se ajusta al cuerpo, que puedo ir moviéndome, voy a realizar otro tipo de actividades. Entonces, eso es lo que va a ocurrir a lo largo del siglo XX. O sea, a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Todas estas son revistas chilenas. Esta es la revista Familia. La revista Familia igual tenía un toque de así como más de élite, así que igual son más elegantosos, con cuellos de piel, por ejemplo. Los años 30 van a ser un retorno a la silueta más clásica que va a estar marcada por el glamour de Hollywood y que en Chile va a mostrar nuevamente vestidos de noche, vestidos más largos que se ajustan al cuerpo, pero que siguen una silueta más femenina. En enero de los 20, que era una silueta más masculinizada, lo mismo, revistas de la época, y vean cómo acá el talle cambió, vuelve a su tamaño normal, ya no está bajo, y vemos vestidos para el baile, para la noche, para el glamour. Y llegamos a los años 40 con el traje sastre. Ya, el traje sastre va a ser el icono de la clase media, tanto en Chile como en Europa, y se va a caracterizar por ser un traje práctico, funcional, porque estamos en guerra. En los años 40 no está la idea de la moda y la alta costura, porque Europa estaba en guerra y estaba destruida. ¿Ya? Entonces, no hay esta lógica de la moda glamurosa. La moda de los 40 es una moda práctica, funcional, en donde se regula el vuelo de las faldas, los botones de la chaqueta, la cantidad de bolsillos. Todo está ordenado, por ejemplo, en países como Inglaterra, desde el Estado. ¿A cuánto tú puedes ocupar en una renta? Esto se va a replicar porque nuevamente un gran ingreso de las mujeres al mundo laboral. Estas son las calles de Santiago en los años 40. Ustedes pueden ver cómo nuevamente se aportaron las faldas, que tiene que ser Santiago Centro, Paseo Humada. ¿Ya? ¿Por qué es la prenda de la clase media? Porque cuando tú ocupas un vestido, el vestido funciona como una pieza única. Es muchísimo más difícil de combinar, porque en el fondo es un vestido, se nota. Pero cuando ocupas un traje de chaqueta, falda, tú esa falda igual la puedes ocupar con una blusa o solo un suéter. Entonces puedes armar más combinaciones con menos
puedo lograr más combinaciones, haciendo un closet más versátil. Por lo tanto, gasto menos. Ya las mujeres no tienen tanto dinero, ya las mujeres de la clase media están trabajando, pero tampoco tienen tanto dinero para cambiar de ropa, y además estamos en un contexto de guerra. Por lo tanto, no hay para este tipo de excesos. Por ejemplo, la primera dama de la época, Rosa Markham, viste el traje sastre. Obviamente ustedes comprenderán que ella era la primera dama, tampoco vestía, tenía que mostrar algún símbolo como de distinción. ¿Cómo lo hacen? Incluyendo prendedores o joyas en las chaquetas, botones más bonitos, franjas de piel en los puños o en el cuello de los abrigos. Pero ella se adscribe a la estética y la silueta del periodo. ¿Ya? Todo esto va a cambiar cuando en el año 47 aparece el New Look de Dior en Europa. ¿Ya? Este va a ser un renacer de la alta cultura clásica y que va a romper con la idea de progreso que habían vivido las mujeres a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Este es un retorno a la estética y la silueta del siglo XIX. Las estructuras, la crinolina, el corsé y la silueta relojera. ¿Ya? Chile va a seguir imitando. Piensen que el New Look de Dior es una silueta que se impone por lo menos 10 años, del 47 al 57 que se muere Dior. Pero, para que esto sea democrático, porque la silueta es transversal en distintos países. Piensen que Eva Perón, primera dama de Argentina de la época, ocupa vestidos Dior mandado de Francia. ¿Ya? Pero también transversal en términos de clase. Entonces, por ejemplo, en revistas femeninas, como por ejemplo Eva, Rosita, aparecen moldes para que las mujeres puedan hacer este tipo de falda en materiales más accesibles y de forma como más casera, más doméstica. También se relaciona con que en esta época, ya miren, nos estamos yendo un poco más en la década de los 50, finales de los 50, Dior va a empezar a comercializar a través de estas concesiones de marca, a través de los gobelinos. Los gobelinos, que era una tienda por departamento, una multitienda de la época, donde vamos a ver diseños Dior, pero diseños Dior que no son producidos en Francia, sino que en nuestro país. Entonces, de esta forma, vamos a ver que es un ciclo que está marcado por la imitación europea. Pero todo va a cambiar en los años 60. Desde más o menos los 30 a los 40, América Latina, producto de las consecuencias económicas de la crisis del 29, va a empezar un proceso de industrialización y de desarrollo. Ya este va a ser un proceso político, social y económico que va a caracterizar los años 30-40, liderados, por ejemplo, por la CEPAL en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a desarrollar industrias locales. ¿Para qué? Para evitar la dependencia económica que tenemos respecto a los productos importados que vienen del primer mundo. Eso había sido el gran problema por el cual nos habíamos ido a pique en el año 29, porque dependíamos tanto de la economía europea que cuando la economía europea y americana cayó, caímos nosotros. Ya Chile fue uno de los países más afectados. Entonces, vamos a ver que dentro de este proceso industrial, la industria textil se va a desarrollar ampliamente y vamos a ver el desarrollo y el surgimiento de, por ejemplo, tejidos caupolicánicos, Yarur, que debe ser una de las industrias más icónicas del periodo de industrialización y también del periodo de la Unidad Popular, ya que pasa a ser una empresa estatal. Baños Oveja Tomé es una de las últimas en cerrar, en 2007 más o menos, resistió un poco más al modelo neoliberal. Algodones Irmas, Baños Progreso. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Que vamos a ver mucha industria local. Para los finales de la década del 60, el 98% del consumo textil de Chile se solventaba exclusivamente por la industria local. Eso quiere decir que es impresionante el desarrollo que tiene. ¿Por qué? Porque también está fomentado y ayudado por el Estado. Ahora, tenemos materiales, primas, materiales. Necesitamos mano de obra. Entonces, COSEMA va a ser la central, o sea, la coordinadora de los centros de madre. ¿Ya? ¿Y qué va a promover? Promover que las mujeres puedan tener una mayor actividad económica sin dejar de lado su rol de madre. ¿Ya?
porque aquí quienes participan son mujeres que aprenden oficios, que aprenden prácticas que ellas pueden ejercer siendo también madres, esposas y dueñas de casa. Peluquería, costura, bordado, confección. Entonces, ¿qué va a pasar? COSEMA va a poder subvencionar el acceso y la compra, por ejemplo, de máquinas de coser simples. Les va a enseñar a las mujeres a ocuparla, les va a dar facilidades de pago para que accedan a ella y te va a generar con esto que las mujeres, por ejemplo, a través de estos centros de madre, reciban encargos. ¿Encargos de qué? Los uniformes militares, los uniformes del colegio, las enfermeras, distintos encargos que vienen desde el gobierno, desde el Estado, desde algunas organizaciones privadas, para que ellas realicen estos bienes. Que puede ser o en el centro de madre o en su propia casa si es que lograron comprar la máquina de coser. Entonces ya vamos a tener una mano de obra profesional, perfeccionada, que va a vender sus productos en la tienda de COSEMA o en las ferias que organiza. Y nos falta ya, vamos armando un sistema. Tenemos la industria, tenemos a las personas que trabajan, nos falta entonces ahora el diseño. Habíamos defendido e imitado el modelo europeo durante mucho tiempo. Ahora van a aparecer las boutiques. Las boutiques que van a seguir la dinámica del boutique de los años 60 europea, pero las boutiques van a haber mujeres dueñas de boutiques que van a ser diseñadoras y que van a traer nuevas tendencias, ya sea comprando en Europa o produciendo en Chile. ¿Produciendo cómo? Bueno, con las costureras que formé en los centros de madre, con las materias primas que yo tengo de la industria. Entonces vamos a ver que van a surgir muchas boutiques, o Thai, Pelusa, etcétera, en esta época y que se van a ubicar en lo que hoy en día es el barrio entre Manuel Montt y Los Leones, ya entre Providencia. Y esto es la boutique Palta, y esto tiene que ser Manuel Montt. Cerca de Punta Escopilla, era un lugar de reunión muy popular en el mundo. Para esto, que tenemos los boutiques, necesitamos medios de comunicación que los exhiban. Entonces, las revistas de moda es lo lógico. El punto es que las revistas de moda de este periodo, o sea, del periodo anterior, tenían ilustraciones que seguían la estética europea. Pero en el año 67 va a aparecer una revista de moda que va a cambiar esta dinámica, que es la revista Paula. ¿Ya? Una revista que va a tener un carácter mucho más rupturista y que va a empezar a hacer editoriales de moda, ¿ya? Fotografía de moda, pero en Chile. Entonces va a ocupar espacio chileno, tiendas chilenas, diseño chileno y lo va a promover a través de sus revistas. Esto va a dar por cerrado la configuración del sistema de la moda. ¿Ya? Una época de profundos cambios donde tenemos, por ejemplo, la minifalda. Vean que eso, ustedes ven en todas las revistas, o sea, todas las fotos son chilenas. Pero esta es una votación que se da en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. O sea, en la cuna del conservadurismo chileno, entonces es muy escandaloso que las chicas anden con faldas tan cortas, ¿ya? Porque en los años 70 está el fenómeno de las lolitas. Lolitas, que eran jovencitas de 12, 13 años, que ocupaban faldas de 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, en las revistas o en los medios de comunicación de la época, los curas, los padres, los psicólogos, etcétera, etcétera, todos empiezan a comentar de por qué estas niñitas están ocupando faldas tan cortitas. Y aquí llegamos a cuando empezamos a mostrar un estilo propio. Y aparece la moda autóctona. La moda autóctona, que es un rescate de las estéticas precolombinas, no solamente chilenas, sino que latinoamericanas en general. El principal exponente de la moda autóctona aquí va a ser Marco Correa. Marco Correa, que va a diseñar para la boutique Thai. Los que fueron al Museo de la Moda vieron los diseños de Marco Correa ahí materialmente en vivo y en directo, que trabaja con una técnica de tejido y con una interpretación de los diseños latinoamericanos. No es una copia propiamente tal, sino que es una interpretación. ¿Ya? Por eso no es lo que hoy día nosotros llamamos apropiación cultural, que es un concepto contemporáneo. En los años 60, donde estaba ocurriendo esto, nadie pensaba en eso, ¿ok? Para que no caigan en confusión. No lo veamos de forma anacrónica. Después vamos a tener a Enrique Concha. Enrique Concha, que va a ser no un diseñador de vestuario, es un diseñador textil.
y él hace una alianza con la industria Yarur para generar telas con motivos inspirados en los viejitas y en los rapanos. Y estas telas van a servir para hacer vestuario o para hacer algún otro tipo de evento. Esta moda se ve publicitada por la revista Paloma. Revista Paloma, que era de la editorial Kimantú, editorial que era del Estado en la época de la Unidad Popular, es decir, para la década del 70. Esto tiene que ser 70-71. Y vamos a ver que piensen en este retorno al original. Piensen en el desorden de la minifalda, las mujeres con pantalones, los hombres con cabello largo. Cuando ocurre el golpe de Estado, todo esto se quiebra. Toda la narrativa que habíamos visto se rompe por completo, al igual que todos los otros elementos y las partes de la vida en general en la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que va a aparecer un ordenamiento de las apariencias. ¿Por qué? Porque el Estado interviene en las publicaciones de moda. ¿Ya? La censura es algo real ejecutado durante la dictadura militar. Entonces, en las editoriales de moda desaparecen las minifaldas. Aparece la mini y la maxi, pero no la mini. ¿Ya? Desaparecen los pantalones de las mujeres. Los primeros días después del golpe de Estado, los militares en las calles, cuando veían a mujeres con pantalones, se los cortaban en la parte interior para que parecieran falda y no una prenda bifurcada. ¿Ya? Porque los pantalones no eran para las mujeres. Los hombres que tenían cabello largo, los militares en la calle los paraban y les cortaban el pelo. Ordenar las apariencias. Esto se va a mantener durante los primeros años de la dictadura hasta que en el año 76 empiezan a instaurar el modelo neoliberal. El modelo neoliberal en el fondo es una apertura comercial. Y como una apertura comercial llegan muchas referencias del exterior. Por lo tanto, ya no es tan fácil controlar. Van a llegar múltiples tiendas, por ejemplo, en el año 82 va a aparecer el primer centro comercial de Santiago, el primer mall, que es el Parque Arauco, en el 82. 82, donde también ocurre una gran crisis económica en nuestro país, que va a traer la ropa vintage o la ropa de segunda mano como una tendencia muy fuerte. Entonces, en los 80 vamos a ver que hay un proceso de apertura comercial, pero también de crisis económica, y que nos va a traer múltiples referencias que van a hacer que con el paso del tiempo lleguemos a fragmentar mucho las identidades. Aquí vemos el Parque Arauco. ¿Ya? Algo conserva de la estética, esto es del año 82. El Plaza Vespucio, que en este tiempo la Florida, esto es el año 90, la Florida era campo, ya en las tres casas, ¿ya? Y este es el Plaza Vespucio, que es el primer mall que ya no es como parte de un sector de la élite, ¿ya? Sino que más bien está en un sector un poquito más popular de clase media. ¿Por qué? Porque el centro comercial cambia las dinámicas de consumo. Ustedes no van solamente al mall a comprar ropa o a comprar zapatos o a comprar un regalo. Cuando van, se tientan con las vitrinas, compran otra cosa, viven experiencias, se toman un café, por ejemplo, van al cine, van a los patios de comida, hay lugares de recreación. Entonces, este consumo de experiencia va a fomentar la lógica de gastar, que es lo que tiene el modelo neoliberal, el modelo capitalista. La aparición de las multitiendas y con ello también la tarjeta de crédito. Y con la tarjeta de crédito, el endeudamiento. Porque ahora toda la gente, incluso si no tiene plata, puede consumir. ¿Ya? Lo cual, ustedes saben que a la larga genera problemas para la gente que después no puede pagar la tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la década del 2000, en donde la fragmentación de las apariencias es total. Onda, tienes tantas referencias visuales, porque además estás en un mundo interconectado. Tienes los medios de comunicación masivos, un proceso de globalización que te conecta instantáneamente con el otro lado del mundo. Por lo tanto, para el 2000, la moda chilena cada vez es más difícil de seguir. Bueno, y no solo en Chile, sino que también en Europa y en general vemos que esto se va complicando. Ahora, aquí estamos, básicamente, ¿ya? En una fragmentación de las apariencias donde hoy cada día nos es más difícil identificar tendencias. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, yo soy historiadora, así que estudié historia. ¿Ya? Estudiar historia ¿para qué? Para que ustedes puedan identificar de dónde pueden encontrar vestigios, orígenes, raíces, indicios de lo que ven y consumen en el mundo contemporáneo. Es súper importante para entender nuestro presente, conocer nuestro pasado. Para eso, junto con la profesora Pia Montalva, desarrollamos el Diccionario de la Moda en Chile. El Diccionario de la Moda en Chile es un proyecto fondar que nos ganamos en el año 2021, en donde la propuesta fue
370 conceptos desde 1930 hasta la actualidad, industrias, diseñadores, tiendas, prendas de vestir, etcétera, que van a configurar una narrativa de conocimiento respecto a lo que nosotros conocemos de la historia de nuestro país. Algo que, como muy bien dijo Manuel, no hay muchos estudios. De hecho, la gran historiadora de la moda en Chile es la mía. Entonces, la verdad que no tiene muchas más opciones que eso. Entonces, ¿cuál es el formato? Como muy bien dice el proyecto, un diccionario, donde tenemos una primera definición bastante general, con mayores detalles bajo la foto, y en donde no solamente puedan encontrar una definición. Si yo sé que a ustedes a veces como que ya les da lata cuando les pongo mucho texto, sino que encuentren imágenes referenciales, en donde además de contenido, van a encontrar metodologías, porque para nosotros también es importante seguir una dinámica de investigación acorde a nuestra disciplina, que es una disciplina histórica. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan de dónde pueden sacar esta información. Nosotras revisamos revistas, archivos, periódicos, entrevistas, libros, un sinfín de fuentes para poder recopilar la información y también las imágenes. Por lo tanto, el llamado es que ustedes trabajen a conocer contenido, pero metodologías, ¿ya? La investigación histórica en moda no es algo que se desarrolle tan ampliamente, y ustedes normalmente cuando yo les digo vamos a investigar me miran con cara de duda, ¿ya? Pero la verdad es que no es así, es algo que lo pueden hacer, y como muy vieron en la parte de los diseñadores, es importante para su proceso creativo, ¿ya? La inspiración, las referencias no surgen del aire. Todos los elementos nosotros los podemos decodificar a partir de un conocimiento histórico. Por lo tanto, el llamado es que ustedes profundicen en todo este proceso, no solamente a través del diccionario de la moda, sino que de forma autónoma en otro contenido. Pero que además nos sigan en Instagram, ¿ya? O sea, eso punto aparte. Pero además que se motiven para trabajar con distintas fuentes, con distintos textos, con referencias que van a ir armando todo el conocimiento de lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias por venir, chicos.